Demos gracias al Señor por este tiempo y sigamos en oración. Estamos juntos como iglesia. Amén. Quiero leer el pasaje de hoy. Está en Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Dice así: Por tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia de dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre lo que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Les hablo especialmente a los jóvenes: estén sujetos a los mayores y todos permanezcan revestidos de humildad en su trato mutuo, porque Dios da gracia a los humildes. Asimismo, vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Amén. Incline su rostro ahí donde estábamos a orar por la palabra del Señor. Padre, te doy gracias por este mensaje. Te doy gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, porque es tu rebaño, Señor. Gracias, Señor, porque tú has pagado precio por tu iglesia, Señor. Y estamos en esta mañana meditando en tu palabra, Señor. Todos aquí somos ovejas, Señor, y anhelamos ser pastoreados por el príncipe de los pastores, Señor. Te agradecemos, Padre, por este tiempo y te clamamos, Señor, que tu palabra sea quebrantando nuestros corazones, sea dándonos entendimiento, abriéndonos más los ojos, Señor, para poder conocerte más, para poder entenderte, Señor, entender tu carácter, tu misericordia, tu bondad, tu amor, Señor. Te damos gloria y honra en esta mañana y te entregamos este tiempo. Amén. Quiero iniciar preguntando y quiero que mediten ahí donde están. ¿Qué es lo primero que sucede cuando se desintegra alguna institución? ¿No? ¿Qué es lo primero que sucede cuando, una empresa entra en quiebra? ¿No? Los dueños normalmente, si hay buenos amos, ¿no?, se hacen cargo de la situación. Hay otros casos donde tal vez actuaron de mala fe y toca, esconderse. Y otros casos donde la verdad se pone muy difícil la situación y toca proceder, ¿no?, con sabiduría, menguar. Pero siempre que se destruye alguna institución, ya sea alguna empresa, alguna ONG, alguna fundación o algún grupo de amigos, si quieren verlo así, dentro de nuestro círculo social, y los líderes son desabastecidos, son apartados, normalmente los seguidores quedan dispersos, ¿no? Quedan regados por ahí, sin rumbo, sin un oriente. Y quiero que podamos tener esto en mente, porque es algo que sucede muchas veces en lo terrenal. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pedro está hablando ahorita a la iglesia? Es que quiere poner ese énfasis en que a pesar de que la iglesia puede estar tribulada, a pesar de que la iglesia puede estar bajo prueba, puede estar perseguida, la iglesia tiene al buen pastor. La iglesia tiene un líder que está vivo, que ha vencido a la muerte. La iglesia permanece por los siglos de los siglos con el Señor. Y eso hemos estado meditando ahorita en Apocalipsis, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia envió a su Hijo para pagar precio por cada uno de nosotros. Nos otorgó perdón, nos otorgó justificación y nos adoptó como hijos de tal manera que podemos tener su Espíritu Santo, podemos entender su palabra, podemos caminar en perseverancia porque nuestro Dios está vivo, su tumba está vacía.
Y algo importante de esto es que Dios se ha dispuesto de líderes, de pastores, para cuidar su iglesia. Él no es un Dios que agarra y deja a su suerte la iglesia. Él es un Dios que está gobernando su iglesia todo el tiempo. Al igual que la iglesia de Asia, que estaba padeciendo persecución, a la cual Pedro estaba escribiendo, Dios se ha provisto de hombres fieles con un llamado especial para cuidar la iglesia, de tal manera que entendamos que la aflicción, persecución, no es excusa para dejar de pastorear la iglesia, no es excusa para evitar ser pastoreado, ni mucho menos dejar de congregarse. Y hablo esto, hermanos, porque en la pandemia fue muy claro, ¿no? Todos nos acomodamos. Todos pensamos que nos estábamos congregando vía virtual, pero eso no es congregarse a la luz de la palabra. Muchas instituciones mandaron a las iglesias a cerrar. Muchas instituciones mandaron a las iglesias a que no prediquen, a que no se congreguen. Y esto, hermanos, va en contra de la palabra. Es algo que siempre va a generar un choque, porque en el momento, como nos explica nuestro pastor Osmar, en el momento que el gobierno comienza a meterse con la iglesia y así sucesivamente también con la familia, siempre va a generar este choque, porque hay principios del Señor que tienen que permanecer. Y la iglesia tiene que seguir congregándose, porque nosotros necesitamos un pastor, necesitamos ser pastoreados, y los pastores necesitan hacerse responsables de sus roles que Dios los ha llamado. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a ver el argumento que nos presenta Pedro, y he intentado tratar de que sea aplicable para nosotros como congregación, porque esta carta, este pasaje, está hecha específicamente para pastores. Pero la infinita sabiduría del Señor nos va a acompañar esta mañana. Amén. Dice el argumento que predispuse a explicar esta mañana es: sin importar la circunstancia, debemos cuidar la iglesia. Punto número 1, entendiendo el llamado del pastor para la iglesia, eligiendo a pastores irreprensibles, sujetándonos a nuestros pastores y, por último, buscando la humildad unos con otros. Entonces vamos a meditar en el primer punto. Sin importar la circunstancia, debemos cuidar la iglesia, entendiendo el llamado del pastor para la iglesia. Por tanto, dice Pedro, a los ancianos entre vosotros exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Por tanto, es como en conclusión, es como una conclusión que está sacando Pablo a causa de la prueba, ¿no?, que estaba poniendo la fe en el fuego de la iglesia de Asia. Es por eso que en conclusión Pedro escribe esto. Se toma un pasaje aislado en una carta que está hablando del sufrimiento, se toma un tiempo para hablar acerca del pastorado. Y cuando habla de esto, y por tanto, es a causa del fuego de la prueba, a causa de los padecimientos injustos que están experimentando la iglesia de Asia. Y Pedro exhorta a los ancianos entre la congregación en medio de su consejo. La palabra exhortar aquí implica dar aliento, animar, obligar a alguien para ir en una dirección específica que se quiere dar. Y Pedro habla a los ancianos. Entonces, yo quiero que nos preguntemos quiénes son los ancianos a los cuales está hablando el apóstol Pedro. Quiero instruir a los hermanos que podamos aprender juntos en que el término anciano es un término que se está usando desde el Antiguo Testamento. Se usaba primeramente, denota a aquellos hombres que tienen un grado de madurez respaldado por un ejemplo de vida piadosa en el Señor, de tal manera que se les delega un rol de liderazgo y responsabilidad en la congregación para cuidar de esta. ¿Ya? Y en el Antiguo Testamento, ¿cómo se daba?
vemos en el libro de Levítico, vemos en Éxodo también, que Moisés tuvo que levantar ancianos para que lo ayuden a hacerse responsable de enseñar y de servir a las personas. Vemos más adelante en los tiempos de los reyes, que los reyes tenían un consejo donde habían ancianos que eran sabios, que eran maduros, que entendían la palabra para ver cómo guiar al pueblo. Vemos más adelante, luego del exilio, que también habían ancianos que aconsejaban a Esdras, en este caso, que meditaban en la palabra, que guiaban, que daban sabiduría. Y podemos ver un ejemplo claro de cómo el término anciano se ocupa en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, en Hechos, capítulo 20, del 17 al 30. El apóstol Pablo usa esta palabra de manera intercambiable con obispos y pastores para describir la misma función dentro de la iglesia, ser responsable de llevar el liderazgo espiritual para con la iglesia. Dice así: y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros bien sabéis cómo he sido con vosotros todo el tiempo, desde el primer día en que estuve en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con lágrimas y con pruebas que vinieron sobre mí por causa de las intrigas de los judíos. Como no rehuí declarar a vosotros nada que fuera útil y de enseñorearos públicamente y de casa en casa, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Más adelante el versículo 26 dice: por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros. Mire cómo lo exhorta a los pastores, ancianos, obispos. Tened cuidado de vosotros y de toda la grey del rebaño de Dios, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño, y que de entre vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Entonces, vemos que el término denota a alguien que tiene madurez, que es ejemplo en el Señor, que ha sido designado por Dios, obviamente, internamente por el Espíritu Santo, dándole el don de enseñar, de hacerse cargo de la iglesia, de cuidarla. Y vemos que este término no denota la edad de la persona, denota a estos hombres fieles, no neófitos. Entonces, para irnos un poquito más específicos, ¿cuáles son las características de un anciano? Tiene que ver la edad para cumplir este rol. Y en 1 de Timoteo capítulo 3 del 1 al 7 nos explica a gran detalle. Dice: palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea. Un obispo debe ser pues irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad, pues si un hombre no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? No un recién convertido, no sea que se envanezca y caiga en la condenación en que cayó el diablo. Debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, para resumir un poco de lo que nos está hablando Timoteo, este anciano tiene que primeramente tener un deseo voluntario de servir de esta manera a la iglesia. Tiene que tener un deseo, obviamente, verdadero, ¿no? Con buenas motivaciones, vamos a ver más adelante, de servir a su iglesia, de hacerse responsable de cuidar a cada persona, de hacerse responsable de enseñar. Debe tener un carácter de Cristo formado, apto para enseñar. Si está casado, debe gobernar bien su casa y no debe ser un neófito. Y sobre todo, tiene que tener buen testimonio con los de afuera y dentro de la iglesia. Qué requisitos, ¿no? Entonces, por último, la iglesia, al igual que la congregación de Israel,
Pedro hace este énfasis que la iglesia debe contar con una pluralidad de ancianos también. Porque le dice la palabra, por tanto, a los ancianos entre vosotros. No dejando así la responsabilidad a un solo pastor. No dejando así la responsabilidad de gobernar y liderar las vidas a una sola persona, sino a una pluralidad de ancianos. Y vemos que esto se manifiesta en toda la Biblia. Solo así se puede liderar y cuidar responsablemente la iglesia sin que se envanezca el liderazgo. Para lo que ustedes todos saben, nosotros tenemos un solo pastor. Y tenemos la gracia del Señor que el pastor está trabajando en levantar hombres fieles justamente por esta causa. Porque la Biblia nos manda a tener una pluralidad de ancianos. A tener un gobierno plural. No una sola persona. Entonces, ¿qué está haciendo Pedro? Continúa en el texto. Dice, exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro ejercía el rol de anciano. Eso es lo que quiere denotar para los ancianos de la iglesia de Asia. Pedro él entendía la magnitud de responsabilidad que estaba exigiendo a una iglesia en persecución. Acuérdense que la iglesia de Asia estaba siendo perseguida. Estaban sufriendo injustamente. Y Pedro le está diciendo, exhorto a ustedes ancianos. No, yo me imagino, ahí están sufriendo, esto más, digamos, ¿no? Me vas a poner más responsabilidades, me vas a exigir más. Pero el llamado, de nuevo repito, el llamado a cuidar la iglesia, a ser anciano, a pastorear la iglesia, es independiente de las circunstancias. Y Pedro lo estaba exhortando a los ancianos con su ejemplo. Les estaba diciendo, yo también soy anciano y estoy padeciendo, haciendo este rol. Pedro también muestra sus credenciales, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. Y lo hace por dos razones. Uno, porque él quería que entienda que había vivido con Cristo, el príncipe de los pastores. Que había visto cómo el príncipe de los pastores había padecido por cada uno de nosotros. Había pagado precio de sangre en esa cruz. Había sufrido hasta lo sumo en esa cruz. Y también quería enfatizar Pedro que la autoridad con la cual estaba hablando era la de Cristo. Quería enfatizar Pedro que estaba hablando con la autoridad de apóstol que Cristo le había dado. Entonces era algo importante. Continúa Pedro y nos dice, y también participante de la gloria que ha de ser revelada. Pedro estaba exhortando basándose en las promesas de Cristo para su siervo. Esa corona incorruptible, inmarcesible, que hemos estado meditando en todo este libro. Por tanto, ¿qué es lo que quiere hablar Pedro a su audiencia? ¿Qué es lo que le quiere decir a la iglesia de Asia? Él se está identificando primeramente a este grupo de ancianos dentro de la congregación y está disponiendo la exhortación para darle un énfasis de gran importancia. No era cosa para pasar por alto, no era cosa para decir, no voy a hablarle a los ancianos en medio de una carta que habla de cómo manejarnos el sufrimiento. Voy a hacerme cargo de hablarles puntualmente porque esto es importante. Y eso es lo que está denotando Pedro. Básicamente, los pastores que se hagan cargo de nuestra iglesia local deben continuar ejerciendo su rol de liderar y cuidar independientemente de las circunstancias, como les decía antes. Pero sobre todo, hermanos, quiero hacer énfasis en las implicaciones que esto tiene para nosotros como ovejas. Hermano, necesita ser pastoreado sin importar si cierran esta iglesia, sin importar que nuestro pastor no pueda estar presente por distintas circunstancias, necesita ser pastoreado. Si tu vida necesita ser pastoreada, es por eso que Pedro, en medio de la persecución de la iglesia de Asia, exhorta y hace un llamado a los pastores porque tu vida necesita ser pastoreada. Necesitas también
honrar a tu pastor, porque así como Pedro estaba honrando y estaba siendo muy amoroso en esta exhortación, siendo empático con las personas que le estaba hablando, así también usted y mi persona debemos honrar a nuestro pastor. Porque Pedro estaba haciendo eso. Estaba honrando y poniendo como muy importante el llamado pastoral. Entonces, para cerrar este primer punto, sin importar las circunstancias, debemos cuidar la iglesia entendiendo el llamado pastoral para la iglesia. Nosotros necesitamos ser pastoreados. Nuestro pastor necesita continuar a pesar de las circunstancias. Amén. Segundo punto. Sin importar las circunstancias, debemos cuidar la iglesia eligiendo a pastores irreprensibles. Versículo 2, capítulo 5 dice: pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que os han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. Pedro ordena a los ancianos a que pastoreen el rebaño de Dios. Y cuando dice pastorear, está hablando de cuidado, está hablando de nutrición, de protección, de disciplina, de dirección, así como Cristo pastorea a la iglesia. Y para que entendamos a qué se está refiriendo Pedro al exhortarlos a que pastoreen el rebaño de Dios, quiero que leamos Ezequiel 34, del 1 al 10. Este término pastor, como les comentaba anteriormente, es usado a través de toda la Biblia. Y justamente en esta parte de Ezequiel, inspirado por el Señor, está exhortando a los ancianos que no se hicieron cargo de la congregación de Israel. Le dice así: y vino a mí palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así dice el Señor Dios, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar el rebaño? Coméis la grosura, os habéis vestido con la lana, degolláis la oveja engordada, pero no apacentáis el rebaño. Las débiles no habéis fortalecido, la enferma no habéis curado, la perniquebrada no habéis vendado, la descarriada no habéis hecho volver, la perdida no habéis buscado, sino que la habéis dominado con dureza y con severidad, y han sido dispersadas por falta de pastor, y se han convertido en alimento para toda fiera del campo, se han dispersado. Mis ovejas andaban errantes por todos los montes y por todo collado alto. Y mis ovejas han sido dispersadas por toda la faz de la tierra sin haber quien las busque ni pregunte por ellas. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Vivo yo, declara el Señor Dios, ya que mi rebaño se ha convertido en presa, que incluso mi rebaño se ha convertido en alimento para todas las fieras del campo por falta de pastor, y que mis pastores no han buscado mis ovejas, sino que los pastores se han apacentado a sí mismos y no han apacentado mi rebaño. Por tanto, pastores, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios. Escuchen esto. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré a mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Quiero denotar que este pasaje habla acerca de esa tarea del pastor con sus ovejas. Pero por sobre todo nos habla del control soberano de Dios para pastorearnos a cada uno de nosotros. Él es soberano. Él está en control de cada uno de nosotros. Pastorear entonces implica nutrir con la palabra, enseñar, guiar, corregir y proteger a las ovejas. Pero, ¿qué se está pastoreando? ¿Simples ovejas? ¿Cualquier persona? No.
es el rebaño de Dios. Primera de Pedro 1, 17, 19, en pasajes anteriores que hemos estado viendo, dice: y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Un pastor, un anciano, un obispo está llamado a cuidar al cuerpo de Dios, a sus hijos, a sus justificados, a sus santos. Esa es la carga de Dios que lleva un pastor sobre sus hombros. Todo aquello que fue comprado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la carga que lleva un pastor. No es cualquier vida. Es una vida comprada por precio. Es una vida justificada por la sangre preciosa de Cristo. Es una vida que ha sido adoptada por el Señor, santificada, apartada para Él. Richard Lenski dice: rebaño trae a la mente todas las imágenes de pastor aladas a la Biblia. Las ovejas mansas e indefensas, susceptibles a extraviarse, necesitadas de un pastor, felices, pacíficas bajo el cuidado de éste, que producen pesar cuando se pierden, dispersan, etc. Esta es la grey de Dios que fue comprada a gran precio, que es sumamente preciosa a la vista de Él y que constituyen una gran confianza puesta en las manos de pastores humanos que deben seguir el ejemplo de Yahvé el pastor y de Cristo el buen pastor. ¿Qué pastor podría tener cuidado de alguna parte de la grey de Dios y tratarla de manera despreocupada? Las palabras de Pedro son parcas, pero rebosantes de ternura y serio significado. Entonces, es en este momento que Pedro comienza a describir aquellas cosas que él veía importantes según la situación de sufrimiento que estaba pasando la iglesia de Asia. Comienza a describir cómo deberían manejarse los ancianos en esta circunstancia. Y el primer punto que toca es que no debe pastorear el rebaño de Dios, no por obligación, voluntariamente, como quiere Dios. Con diligencia, sin pereza, sin indiferencia, no diciendo que se las arregle esta oveja, a ver qué pasa. Apasionado por el privilegio de cuidar el rebaño de Dios. Esa debe ser la actitud del pastor. Segundo punto, no por avaricia, sino con sincero deseo. Que lo haga porque ama al Señor. Que lo ama porque desea ver a su hermano en Cristo crecer, ser nutrido, crecer en el carácter de Dios, madurar en el Señor, crecer en la palabra del Señor. Ver que esta persona realmente manifiesta una vida piadosa, que predique el evangelio a los demás. Esta exhortación, hermano, a que el pastor no sea amante del dinero, nos protege como congregación. Porque hoy en día muchos pastores predican mensajes diluidos de la palabra para que la congregación no se vaya y por tanto puedan preservar el dinero que ingresa a la iglesia o recibir más. Y por eso, en medio del sufrimiento, aumentándole la dureza de la palabra, imagínese cuán probable es que muchos decaigan de la fe, que tiren la toalla. Si te están poniendo como antorcha en las plazas para iluminar en las noches, si están colgando de un madero a las personas, a los cristianos, injustamente, cuán probable es que estas personas deseen que le soben el lomo y que le digan que son fuertes, que saquen el tigre que tienen dentro. Cuán duro es hablar la palabra de verdad cuando se está padeciendo. Y por eso el pastor tiene que ser fiel a las Escrituras. Y su corazón debe estar en cuidar las almas, en cuidar las vidas, sin esperar nada a cambio. Ahora,
el énfasis en este punto no es si el pastor recibe un sueldo o no recibe un sueldo, sino es la motivación con la cual sirve al Señor. Y aquí Timoteo nos aclara en 1 Timoteo 5, 17 al 18, dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y en la enseñanza, porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Hermanos, lo que nos está exhortando la palabra es que nosotros como iglesia también nos preocupemos por el bienestar del pastor, porque él pueda cubrir sus necesidades. No vivir una vida de opulencia, pero que él tenga la libertad de ocuparse en la palabra, de ocuparse en estudiar, de traernos un alimento sólido, no diluido, no aumentado ni disminuyendo la palabra, sino sólido. Y ese es el mandato. También Pedro continúa y dice: no se enseñoreen del rebaño, sino demuestren ser ejemplo. Lideren de esta manera. Mateo 20, del 25 al 28, Jesús habla de esto. Dice, llamándolo junto así, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor, y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Cristo nos dio el estándar de cómo servir, de cómo liderar. El que quiera ser el primero tiene que servir a muchos. Hermano, el liderazgo que Dios demanda para nuestra vida no es el liderazgo que nos enseñan allá afuera. No es el liderazgo que aprendemos en nuestra empresa para trabajar, para salir adelante. No es el liderazgo que ejerces muchas veces en error con tus trabajadores. No es un coaching, no es con estrategia, no es con artimañas, no es con filosofía ni psicología. Es sirviendo y siendo ejemplo. Este es el liderazgo que Dios demanda a sus pastores. Primera cosa, el liderazgo no se impone, se recibe. Los pastores de nuestra iglesia, hermanos, los que vayan a ser levantados como pastores, deben ser ejemplos de siervos del Señor, ejemplos de vidas piadosas, como veíamos hace un momento en Timoteo. Deben tener buen testimonio aun cuando nadie de nosotros los está viendo. Deben tener un gran ejemplo. Otra implicación es que este liderazgo no es el mismo que el secular, ya lo hablamos. Entonces, hermanos, busquemos esta clase de pastores, estas virtudes en el pastor. Hoy está muy de moda meter el coaching en las iglesias. Hoy está de moda motivar a las personas, ofrecer púlpitos, ofrecer liderazgo, ofrecer sueldo para que las personas permanezcan firmes. Pero lo que debe primar en el corazón de las personas es que la palabra viva y eficaz, completa, totalmente autoritativa, sea un gallo en sus corazones. Y que voluntariamente las personas sirvan, que voluntariamente las personas amen su iglesia, amen la obra de Cristo, amen la redención que ha causado en cada uno de nosotros. 1 Timoteo 4, 11 al 14 dice: esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Seamos ejemplo. Por último, Pedro termina la exhortación en esta parte a los ancianos indicando lo siguiente: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria. ¿Y qué quiere decir cuando dice y cuando aparezca el príncipe de los pastores? Esto tiene una doble implicación, hermano. Y es algo duro.
Porque así como leíamos en Ezequiel, hay una demanda también para los pastores. Dios va a pedir cuenta de qué hicieron los pastores con el rebaño. Cuando el príncipe de los pastores venga, va a pedir cuenta a los pastores humanos para ver qué hicieron con el rebaño. Y también es un descanso para todos. Porque hermano, cuando vemos pastores que fallan, pastores que cometen errores, hoy en día hay un pastor muy reconocido que lamentablemente ha tenido un error grave y ha sido destituido del ministerio a nivel mundial, conocido a nivel mundial. Y esto nos contrista el corazón, porque vemos lo falibles que somos. Por más ejemplo que tengamos en el día que nos escogieron, esto tiene que ser constante. Tenemos que cuidarnos. Aquellos que están siendo llamados tienen que cuidarse. Entonces, hermano, como es un juicio que venga el príncipe de los pastores, también es una esperanza, un gozo. Porque el príncipe de los pastores es perfecto. Él cuida de su rebaño. Él está con su rebaño. Recibiréis la corona inmarcesible de gloria, dice Pedro. Cuando habla de coronas es que en ese momento a cualquier persona que hacía algo bueno, ganaba, yo que sé, un título, cumplía una meta, se les daba estas famosas coronas de pétalos, ¿no? De hojitas, ¿no? Vamos a verlo en la cultura griega bastante. Pero Pedro hace esta alusión para que puedan entender la corona que nos dará el Señor en el cielo por servirlo fielmente va a ser inmarcesible, incorruptible. Y con esa corona nos prostraremos a los pies del Señor para cantarle: Santo, 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 digno eres de toda gloria y toda honra, como leíamos en Apocalipsis. Aplicaciones. Hermano, busquemos elegir hombres fieles para que pastoreen nuestra iglesia, que sean capaces de valorar el rebaño de Dios, pastoreando con diligencia, con motivaciones sinceras y con un ejemplo irreprochable. Necesitamos también ser diligentes en buscar ser pastoreados, porque nosotros hemos sido comprados por precio, hermano. No podés caminar solo. No podés caminar pensando que vos solo te vas a alimentar, vos solo te vas a dar dirección. Necesitas de un pastor. Hermano, como hemos visto, es muy difícil dedicarse a la predicación y a la enseñanza a tiempo completo sin preocuparse por el sustento familiar. Hermano, tenemos una responsabilidad para con la iglesia, sustentar los servicios, sustentar que esté bien la iglesia, sustentar que podamos recibir personas, pero también tenemos la responsabilidad de sustentar a nuestro pastor, de liberar esas cargas, de que él pueda dedicarse a tiempo completo a la enseñanza, a la predicación, con un corazón tranquilo, con un corazón sabiendo de que Dios va a proveer. Y no tengo duda que nuestro pastor tiene esta motivación en su corazón. No tengo duda que él enseña fielmente la palabra del Señor. Pero nosotros podemos ayudarles también de esta manera, hermano. Porque es muy tentador dedicarse a la palabra, a la predicación y no pensar en el sustento de tu familia muchas veces. Tenemos una responsabilidad. Hermanos, busca ser pastoreados por hombres que aman al Señor y buscan glorificarle con todo su ser, que sean ejemplo en todo. No busques aquellos que te hagan sentir bien con tu pecado, que te hagan sentir cómodo. Muchas veces somos negligentes y buscamos que los pastores nos digan lo que queremos escuchar. Y esos pastores hay muchos hoy en día, hermano. Pero debemos buscar a aquellos que nos direccionen, que nos lleven a Cristo, que nos lleven y nos digan: ¿sabes qué? Tenés que arrepentirte, hermano, porque estás actuando de mala fe. ¿Sabes qué, hermano? Tenés que ir a la palabra del Señor. Tenés que crecer en el Señor. Tenés una responsabilidad. Sos hijo de Dios, no tenés excusa para seguir continuando en ese pecado. Busca al Señor, huí del pecado.
Tercer punto. Sin importar las circunstancias, debemos cuidar la iglesia sujetándonos a nuestros pastores. Dice la palabra, asimismo vosotros los más jóvenes estad sujetos a los mayores. Pedro usa la palabra joven principalmente en los dos ámbitos, en lo físico y en lo espiritual. En lo espiritual porque los jóvenes en la fe son aquellos que son neófitos, son aquellos que están creciendo en la fe, son aquellos que están todavía conociendo al Señor, su carácter, el Evangelio. Pero también usa la palabra joven porque físicamente el joven es más propenso a la rebeldía, es más propenso a buscar lo suyo, es más propenso al orgullo. Y también usa la palabra mayores en un término intercambiable con anciano. ¿Por qué? Porque en este pasaje no está denotando el tema de la edad, está denotando el tema del gobierno de la iglesia. En el Antiguo Testamento nos manda a honrar a nuestros, postrarse, dice la palabra, ¿no? En Levítico, póstrense delante de las canas, ¿no? No deshonren. Habla de respeto, pero aquí nos está hablando de sujeción. Y nosotros como jóvenes debemos y estamos llamados a sujetarnos a los ancianos. Ese es el mandato de Pedro para los jóvenes. Si esta es una exigencia que Pedro está diciendo anteriormente para que nos sujetemos a los gobernantes, para que nos sujetemos a los jefes, ¿cuánto más debemos sujetarnos a los ancianos? ¿Cuánto más debemos sujetarnos a nuestros pastores? Algunas aplicaciones, hermanos, necesitas recibir guía y dirección de tu pastor. De eso se trata, sujetarse. Buscar guía y dirección de tu pastor. Buscar ser esclarecido a través de las Escrituras. También, si no hacemos esto, vamos a dificultar la labor del pastor y créame, hermano, no va a crecer. No va a crecer en santidad. No va a conocer más allá al Señor, porque el orden del Señor es que mediante la humildad, mediante la humillación, mediante el arrepentimiento nosotros podamos crecer en Cristo, podamos conocerle más y más. Y el orden que ha predispuesto es que nosotros nos sujetemos a los pastores. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Hermano, yo los animo en esta mañana a dejar las verdades a medias con nuestro pastor. Busquémoslo con un corazón sincero, abrámosle nuestro corazón, mostrémosle lo pecaminoso que en realidad nosotros somos. El pecado que habita en nosotros, mostrémosle a ellos, no vayamos con medias verdades. Debemos atrás los prejuicios también sobre el pastorado. Si estás empezando a congregarte en esta iglesia y has tenido muchas malas experiencias con antiguos pastores, filtra toda la luz de la palabra con el fin de que la palabra te dé la seguridad que necesitas para confiar en el pastor que Jesucristo te está poniendo en tu vida. Amén. Cuarto punto, y vamos terminando. Sin importar las circunstancias, debemos cuidar la iglesia buscando la humildad unos con otros. Dice Pedro, y todos revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esa frase, revestidos de humildad, implicaba en la época ponerse un delantal de siervo y comenzar a ensuciarse las manos con tal de servir a los demás. Eso implicaba ese término. Pero está ordenando a servirse unos a otros porque cuando nosotros somos orgullosos nos estamos poniendo en contra de Dios, porque Dios resiste a los soberbios. Pedro está ordenando a servirse unos a otros porque Dios tiene misericordia cuando nos acercamos a Él con un corazón humilde. Cuando somos humildes unos con otros. Y ser humilde implica amar y servirnos unos a otros, implica poner como en más alta estima a nuestro hermano y no darnos un título que no nos corresponde.
Implica poner los intereses de mis hermanos antes que los míos. Implica amar a aquellos que no son fáciles de amar. Implica servir a aquellos que no son fáciles de servir. Hermanos, ser iglesia es más difícil de lo que ustedes imaginan. Ser iglesia implica amar sobre todas las cosas a tu hermano. Porque ¿saben qué, hermano? Somos un grupo de personas salvados por gracia, pero que a pesar de que tenemos el Espíritu Santo, vamos a seguir batallando con nuestro pecado hasta que Cristo venga. Y eso es una realidad. Nadie aquí es perfecto. Nadie aquí puede decir, yo no he errado nada. Porque todos estamos luchando con algún pecado. Todos tenemos fallas en nuestro carácter. Todos venimos de una cultura, de una forma de crianza. Todos tenemos fallas porque no hemos aprendido de la palabra del Señor. No hemos aprendido la palabra del Señor. Y mientras vamos conociendo, nos vamos santificando, vamos creciendo en el amor del Señor. Y mientras hacemos eso, tenemos que amar a nuestro hermano, porque mi hermano también está en la misma condición y fue comprado por precio. Así que, hermano, yo te animo a ser humilde unos con otros. Eso nos va a fortalecer como iglesia. Para concluir, independientemente de las circunstancias, hermanos, la iglesia debe seguir. No hay excusas para dejar de congregarse, para dejar de ser pastoreado, para dejar de pastorear la iglesia, ni mucho menos para dejar de servir con humildad. La iglesia debe seguir a pesar de las circunstancias, a pesar de la persecución. Ese es el énfasis de Pedro. Se ha tomado un pasaje aislado de toda la temática del libro para hablar del servicio, hablar del pastorado, hablar de nosotros como rebaño. ¿Será que es importante? Tomémoslo en serio. Necesitamos todos honrar el rebaño de Dios, no solo los pastores. Necesitamos respetarnos, amarnos unos a otros. Necesitamos cuidar del rebaño de Dios aún sin títulos, hermanos, porque Cristo pagó con su sangre por cada uno de nosotros. Necesitamos también honrar a nuestros pastores. Hermanos, no es cualquier cosa pastorear una iglesia. En serio, sí, bíblicamente. En nuestros tiempos muchas veces se burlan de los pastores porque está tan desacreditado ese título. Pero delante del Señor es un título de mucho honor, pero también de mucha responsabilidad. Hermano, necesitamos buscar guía y dirección de nuestro pastor y servirnos unos a otros. También quiero hacer un énfasis que si has sido traicionado por un pastor, Jesús es el príncipe de los pastores y ese mismo príncipe pondrá un pastor terrenal que te lidere y te cuide piadosamente. Para eso quiero que leamos Juan 10, 14 al 17. Dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Él es el príncipe de los pastores. Confiemos, descansemos en el Señor, no tires la toalla. Amigo que no eres creyente, estoy seguro que tu esperanza de vida está en tu jefe, está en tu condición de vida, está en tu mejor amigo. Pero déjame decirte, todas esas esperanzas que puedas tener en algo terrenal se desvanece, del polvo viene y al polvo va a volver. Busca ser pastoreado por el príncipe de los pastores. Busca ser guiado por el príncipe de los pastores. Juan 10, 26, 30 dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Hermano, te ruego, te insto a que corras a Cristo. Si en esta mañana has entendido un poco de lo que hemos hablado, si en esta mañana ha calado la palabra en tu corazón, amigo, corre al Señor. No hay
mejor cosa que seguir al príncipe de los pastores. No hay mayor regalo de vida que Dios nos puede dar que seguirlo a Él, que dar nuestra vida por Él, que servirlo a Él, porque Él tiene una esperanza eterna que no se va a marchitar. A pesar de las circunstancias, nosotros vamos a permanecer en Él. Amén. Entonces, vamos a ponernos de pie para orar. Mientras meditamos en la palabra, ahí donde está, Padre amado Señor, yo te doy gracias porque tú eres el príncipe de los pastores. A pesar del lugar donde estemos sirviendo, a pesar del lugar donde nos estés llevando a congregarnos, Señor, a pesar de los movimientos que pueda suceder, Señor, con nuestra iglesia bíblica, palabra de Dios, a pesar de lo que pueda suceder a nuestro pastor, Señor, tenemos la confianza de que el príncipe de los pastores se hará cargo de nuestras vidas de día y de noche. Él nos sustentará y nada nos va a quitar de tus manos, Señor. Padre, ayúdanos a entender que debemos temer más a aquel que puede destruir el alma antes que a los hombres, antes que a aquel que puede destruir el cuerpo solamente. Ayúdanos a correr hacia ti, Señor, a honrar a nuestros pastores que tú nos has puesto, porque no es poca cosa, Señor, ese título, no es poca cosa ser pastoreados. Somos el rebaño tuyo, redimido por tu sangre, Señor. Y queremos adorarte y glorificarte, Señor. Queremos amarte, queremos ser obedientes a tus palabras, Señor. Ser fieles, Señor. Fieles siervos tuyos, Señor. Te amamos y te glorificamos en esta mañana, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras cantamos...